Acompañan en Mega Noticias a Debate el analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco, José Fernández Santillán. Quique Mireles, consultor político. Gracias, Quique. Gracias, José, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Justamente ayer los temas que abordaron las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en el debate fueron salud, educación, grupos vulnerables y el tema de la violencia hacia las mujeres. Y en el tema de salud, que es con el que iniciamos este espacio, hubo abordajes por parte de los candidatos a la presidencia, y en el caso de Claudia Sheinbaum me llamó la atención que ante la crítica de Xóchitl Gálvez de que una buena cantidad de mexicanos, 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud, la candidata de Morena, Quique, respondió que eso se debió a una pregunta que se hizo por parte del INEGI y por parte pues, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de si las personas tenían INSABI, y que al no tener conocimiento sobre lo que era el INSABI, se respondió en ese sentido. Pero bueno, hablando de lo que dijeron las candidatas y el candidato a la presidencia, ¿qué destacaría aquí sobre el tema de salud? Falso. De hecho, por eso hay una métrica previa antes de este sexenio, antes de la existencia del INSABI, que ni siquiera entraría en los cuestionamientos, que por cierto, el INSABI, algo que fracasó totalmente, y la prueba es que los mismos que lo crearon en el mismo sexenio de su creación, ellos mismos lo eliminaron y lo desaparecieron. Bueno, el tema aquí es muy grave porque esta cifra de 50 millones de personas sin acceso a salud es muy grave en sí misma, pero si la comparamos con cómo estábamos en 2018, es aún más grave, porque pasamos de 20 millones de personas sin acceso a salud a 50 millones, es decir, que se incrementó prácticamente en promedio 5 millones por año durante este gobierno las personas que dejaron de tener acceso a la salud. Y todo coincide, ¿no? Coincide con esta política fallida, coincide con el desabasto de medicamentos, y bueno, en temas generales, aunque sí, la pobreza, ojo, la pobreza disminuye, porque no disminuyó la pobreza extrema, ¿eh? O sea, tenemos que ver las dos mediciones. La pobreza sí disminuye, pero aumenta la pobreza extrema en el país. Eso es muy importante que lo tenga la gente en consideración. Aunque disminuye, los ingresos aumentan en las familias, pero las familias mexicanas ahora están destinando más recursos a un tema de salud. Y no hay que ser expertos en la materia para saber lo costoso que es asumir cualquier tema de salud. Incluso estamos hablando de que una enfermedad de alguno de los hijos en una familia que tiene ingresos que apenas alcanzan para subsistir el día a día, en la semana a semana, la enfermedad de uno de sus hijos provoca que ingresen en una crisis económica muy, muy fuerte. Y estamos hablando de una enfermedad incluso, pues digamos, controlada, por así decirlo, ¿no? En un sentido de ir al doctor, comprar los medicamentos, etcétera. Ya no hablemos de una enfermedad de índole mayor, como una enfermedad crónica, en donde desgraciadamente la gran mayoría de las familias en México no tendrían los recursos para poder subsanar esto, ¿no? Y eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿a qué costo? ¿Están teniendo las familias mayores ingresos? Sí, pero ¿cuánto están destinando a temas de salud pública? Un dinero que antes, si bien destinaban parte de sus ingresos a este tema, no de esta manera, ¿no? 50 millones, estamos hablando, si no me equivoco, de alrededor, pues del 43% de la población mexicana que no tiene acceso a servicios de calidad pública, ¿no? Que deberían ser, bueno, más bien, Sí. están establecidos, que el Estado debería de proveerlos. José Fernández Santillán, ayer en el debate hay un reconocimiento por parte de Claudia Sheinbaum de esta situación, y además lo que propone Xóchitl Gálvez es realizable, es decir, que si una institución de salud en nuestro país no tiene los medicamentos, el gobierno le dará a la persona el dinero para que lo compre en una institución privada. De hecho, Sheinbaum criticó que es una política que privatizaría los servicios de salud. José, ¿qué opinión le merece sobre lo que dijeron ayer las candidatas y el candidato a la presidencia en esta materia?
Bueno, la cuestión principal es que el sistema de salud en México hoy está totalmente quebrado. Eh, y no solamente está quebrado, sino que va en un tobogán degenerativo que es muy preocupante. No se ve cómo se pueda revertir el proceso degenerativo. El punto que Xóchitl Gálvez propuso es una medida paliativa, simplemente paliativa, porque no puede ser ese el remedio final de una situación del tamaño de la que tenemos. Primero que nada, lo que está en quiebra es el sistema de salud pública. Un sistema de salud pública que fue creado por el régimen de la revolución, tan criticado, pero que funcionó en su momento con el Seguro Social, con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Bueno, la cuestión es que de buenas a primeras, en este sexenio, cuando llega López Obrador al poder, dice, desaparece el Seguro Popular. Entonces, en la administración pública, y él, por cierto, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, lo primero que te enseñan es que no vas a desaparecer un órgano si no tienes ya creado, establecido, institucionalizado y funcionando otro órgano. Bueno, pues se aventó la puntada de crear un INSABI solo de membrete y desapareció el Seguro Popular y en consecuencia, pues muchísima gente, millones de mexicanos, se quedaron sin el servicio que estaban recibiendo con base en el Seguro Popular. Y no se necesitan muchos números para saberlo. Cuando uno pregunta a las personas, oye, ¿cómo está tu servicio médico? Pues nos dieron en la torre cuando nos quitaron el Seguro Popular y también las estancias infantiles, que es otro de los grandes apoyos que recibían en términos sociales muchísimos millones de personas, millones de familias. Ahora, la otra cuestión es el desabasto de medicinas. Los hospitales quizás sigan funcionando, pero no tienen cómo atender a los enfermos. Y aquí viene un asunto del que no podemos prescindir, y que es la pandemia. Durante la pandemia, los hospitales se saturaron, pero el asunto fue que, si bien era un tema prioritario, también se debía seguir atendiendo a enfermos que padecían otros males. Y sin embargo, se nombraron a los hospitales Hospital COVID. Y entonces, cuando llegaba un enfermo de otro que tenía otro mal, pues se le decía simplemente, no, ahorita no estamos atendiendo esa enfermedad, como diabetes, como hipertensión, como tantas otras neurológicas, por ejemplo. Entonces, aquello verdaderamente fue poner de cabeza al sistema de salud, que todavía no se recupera. La megafarmacia famosa resulta de que iba a contener a no sé cuántos medicamentos y terminó surtiendo apenas a 67 personas. Entonces, es un gran escaparate. En este gobierno ha privado más la demagogia que la acción real de obras gubernamentales que tengan resultados tangibles para el servicio de la población.
Sí, Quique Mireles, el último sistema que ha implementado nuestro país en materia de salud es el IMSS Bienestar. Esto apenas se está aceitando. ¿Se le tendría que dar una oportunidad a este sistema IMSS Bienestar en la próxima administración o de plano hay que borrarlo y reiniciar con otro sistema, Quique? Creo que es claro que el camino ya estaba establecido, que si bien tenía áreas de oportunidad y la posibilidad de mejora, pero creo que el camino que seguía el Seguro Popular era el correcto y podía Sí. mejorarse. Y creo que lo que hay que hacer, o sea, no hay que inventar el hilo negro en tema de salud, es regresar a lo que estaba bien del Seguro Popular y perfeccionarlo, o sea, empezar a construir desde ahí. Si quieren que le cambien el nombre para que no digan que es el Seguro Popular, lo que sea, el problema es que esto del IMSS Bienestar viene a ser un clon del sistema del INSABI, solamente con lo que ellos asumen que tendría que mejorar para que funcionara, pero realmente está destinado otra vez a colapsar. No tiene una estrategia correcta y en estos momentos en el tema de salud está pesando muchísimo el tema político al momento de tomar las decisiones y estamos hablando de vidas humanas en riesgo, en donde no tendría por qué lo político ser la principal espada para poder precisamente librar esta batalla. En temas de salud, lo ideal es apegarse a un tema de responsabilidad en gobernanza, en política pública, que cuide precisamente la salud de los mexicanos. Solo que aquí hay un problema muy, muy grande y creo que es el mayor problema, ¿no? Imagínense el grado que debió de estar, el grado de fracaso que debió estar el tema del INSABI para que ellos mismos asumieran el coste político de cancelar lo que habían creado. Pero no van a volver a asumir un coste político de este tamaño y decir, fíjense que el INSABI y el IMSS Bienestar, la verdad es que hicimos una porquería y vamos a regresar a lo que se tenía el 2018. O sea, el impacto político que esto puede representar para las decisiones erróneas que se han tomado en materia de salud, desastrosas, yo diría. O sea, tenemos una pérdida de esperanza de vida en México de más de 4 años y en lugares como la Ciudad de México de más de 9 años. O sea, de verdad ha sido un desastre la gestión pública en materia de salud por parte del gobierno de Morena. Entonces, yo no veo en un escenario próximo la manera en que ellos puedan decir regresamos a como estábamos y de ahí partimos. La sugerencia que yo les digo es cámbienle el nombre, pónganle como quieran. Si es que Sheinbaum llega al poder, Xochitl ya mencionó que con ella sí regresa el tema del Seguro Popular, seguramente regresará con otro nombre, con otro esquema, pero creo que por ahí es el camino. Y si Morena continúa en el poder, pues aquí les mandamos el tip, cámbienle el nombre, pero regresen. O sea, a la gente no le importa cómo se llama y desgraciadamente si quieren capitalizar políticamente con la salud, háganlo, pero denle resultados a la gente. O sea, está en juego su vida, ¿sí? O sea, lo de menos es cómo se llame. La gente no se preocupa si se llama Seguro Popular, si se llama INSABI, si se llama IMSS Bienestar. La gente quiere su medicamento, quiere que los atiendan, quiere poder estar en las listas de operaciones, poder mejorar su salud, poder seguir y sin que esto represente una amenaza económica para las familias de bajos recursos. O sea, la verdad es que yo digo que ya se dejen de, perdón, me molesta muchísimo que ya se dejen de payasadas en este tema y le resuelvan a la gente. La gente quiere que le resuelvan, pónganle como le llamen, pero la gente, para bien o para mal, con el Seguro Popular, tenía acceso a salud, tenía acceso a medicamentos y teníamos una mayor cobertura, al menos. Muchas áreas que mejorar, definitivamente. Yo sí creo que había cosas, por ejemplo, yo sí creo y coincido en que había corrupción en el tema de la compra y venta de medicamentos, pero hoy no hay medicamentos. O sea, estamos intentando librar una batalla, pero estamos generando otra, ¿no? Es como cuando quieren tapar el hoyo de un barco y quitan un pedazo de otro lado del barco, entonces ya taparon un hoyo, pero se está metiendo el agua por el otro. Entonces, la verdad es que aquí es más delicado porque a diferencia de otras áreas, aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? Y no hay sector de salud en el que estemos hablando de una mejoría. O sea,
Tronaron el acceso a la salud, tronaron el seguro popular, tronaron el sistema de vacunación mexicano, que era ejemplo a nivel mundial. O sea, México era referencia a nivel mundial en tema de vacunación de sus infancias, ¿sí? Hoy, si acaso el 30% de los niños tienen su esquema de vacunación completo. México era ejemplo internacional, pero con todos estos cambios que han sido más pensados con el tema político, y yo sí creo, perdón, que mucho ha tenido que ver el tema de la designación de los personajes que han estado a cargo de todas estas políticas, porque bueno, hemos visto una desastrosa gestión de Gatel que nos dejó claro que la política iba primero. Tenemos a un Zoé Robledo en el IMSS que también era un político sin experiencia en el sector salud, ¿sí? Pues tendrá mucho currículum en materia política, pero no tenía la experiencia en el sector salud, en administración pública concreta en el sector salud. Hoy tenemos universidades, esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero tenemos universidades que tienen desarrollada la carrera de administración concreta en temas de salud. O sea, hay licenciaturas ya, es tan, ¿cómo se puede decir? Es tan específico el manejo, es tan diferente el manejo del tema de un hospital, del tema de clínicas, del tema de administración pública del sector salud, que las universidades ya están ofreciendo carreras especializadas concretamente para crear, sí, profesionales con todas las herramientas para poder lidiar con este nuevo reto que claramente se vio en la pandemia, que era un área de oportunidad. O sea, no es una administración de empresas normal, no es un maestro en administración pública, debe de haber especialización en administración de empresas y administración pública específica en el sector salud. Y creo que desde ahí ha venido pues el declive del sector salud, ¿no? Lo de la Sí. megafarmacia, ¿qué te digo? Es un chiste y lo que a mí me sorprende es que yo he visto algunas encuestas en donde está bien calificado la decisión. Creo que evidentemente es un desconocimiento brutal, pero debemos entender que allá afuera a las personas les está haciendo eco y les está haciendo sentido que se haya creado una megafarmacia que tiene todas las medicinas. Y recordemos que nosotros, que tenemos acceso privilegiado, porque tenemos la manera de informarnos de una manera más apegada, sabemos que esto no está funcionando, pero la gente allá abajo, a la gente que le está llegando el mensaje de Morena, está diciendo, por fin tenemos una megafarmacia con todas las medicinas para cuando yo la necesite. El problema es que cuando la llegue a necesitar, esa persona pues no va a obtener los resultados que quiere. Pero estamos hablando que eso va a ser demasiado tarde porque el voto o las elecciones ya habrán sido, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate con José Fernández Santillán y con Quique Mireles. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate esta tarde con José Fernández Santillán y Quique Mireles, hablando sobre educación, sobre pobreza también, cómo va a terminar esta administración federal y qué perspectivas hay por el tema del cambio de gobierno. Y José Fernández Santillán, ayer leía en la sección editorial del periódico Reforma un texto de Eduardo Andere que dice: ¿por qué los opositores a la 4T aseguran que vamos tan mal cuando en realidad las cosas están tan bien? Estabilidad macroeconómica, inversión extranjera, fortaleza del peso, reducción de pobreza y poca movilización social. ¿Por qué los defensores de la 4T aseguran que vamos tan bien cuando en realidad las cosas están mal? Criminalidad, corrupción, opacidad en asignación de gasto, crecimiento de asignaciones directas, proyectos fallidos, AIFA, Tren Maya, polarización, es lo que se pregunta este columnista. ¿Todo está tan mal o todo está tan bien? ¿Cómo va a cerrar esta administración, particularmente en estos temas de educación, de salud y de pobreza, de combate a la pobreza? Mira, lo que pasa es que estamos viviendo una administración populista y el populismo se nutre sobre todo de la propaganda y crea una imagen de sí mismo que es una realidad alternativa. Entonces, una es la realidad y otra la percepción. Entonces, como decía Hannah Arendt, los nazis y los comunistas se aprovechan de aquella gente que a través de la propaganda ya no distinguen la verdad de la fantasía. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestro país. Y ya lo decía Quique, la gente cree a través de la propaganda que la megafarmacia tiene medicinas y sin embargo la realidad es que no tiene medicinas, pero ahí está la trampa o el truco de que en realidad para ellos la realidad es que este es un gobierno que ha traído resultados tangibles, ¿no? Que estamos bien en salud, que estamos bien en educación, que no hay violencia, que estamos viviendo, como dijo el propio presidente, estamos viviendo en un país maravilloso y hay gente que lo cree y porque están fanatizados literalmente. Entonces, si tú le dices es que no es así, se enojan, te agreden. Y entonces lo que tenemos es un país polarizado, en donde por una parte tenemos a estos fanáticos del obradorismo que se creen todas estas mentiras, y ayer lo vimos con Claudia Sheinbaum, dijo una cantidad de mentiras que yo decía, pero ¿con qué cara se puede presentar? Y sin embargo, ahí la tienes, respaldada por la 4T, por los fanáticos del populismo, del obradorismo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo basan esto, aparte de la propaganda, de la desinformación. O sea, tienen órganos encargados de tergiversar la realidad. Si te dicen el Tren Maya está funcionando, ya lo inauguraron y es una obra ya realizada. Y la verdad es que el Tren Maya en muchos tramos todavía no funciona,
Pero si les dices lo contrario a este tipo de gentes, empiezan a agredir y a decir que eres un mentiroso, que eres un conservador, y como dijo ayer la propia Claudia Sheinbaum, aquí hay dos proyectos. Uno que es el de el pasado, el PRIAN, de que es de corrupción, de privilegios para unos cuantos, y el proyecto que mira hacia adelante, que mira por la gente y que es el futuro de nuestra nación. Lo cierto es que en términos de pobreza, por ejemplo, uno de los temas que estamos abordando, tenemos 15.5 millones de mexicanos en extrema pobreza y 56 millones de mexicanos que están por abajo de la línea de pobreza. Y entonces hacen de tal manera las cifras, o las cifras se pueden prestar a tal manipulación, que de repente aparece como que si ya estamos, como que estamos desarrollándonos de una manera impresionante más allá de los niveles promedios a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de los feminicidios en México, de los crímenes, hicieron tal manipulación de los números que ayer Claudia Sheinbaum se atrevió a decir que habían bajado por gracias a que clasificaron a los crímenes en otro rango, crímenes violentos en otro rango de crímenes, no porque hubieran bajado, sino simplemente porque los clasificaron de manera distinta. Y eso se lo dijo Xóchitl, nada más que la gente no prestó mucha atención. Sí, Entonces, no, se quedaron con otra cifra. se quedaron con otra cifra, efectivamente. Entonces, el punto es que, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Primero que nada, que estamos en un momento preelectoral en que estas elecciones no son democráticas. ¿Por qué razón? Porque las elecciones, para ser democráticas, necesitan que los competidores partan de una equidad en la competencia. Y estas elecciones evidentemente no son equitativas, sino más bien son elecciones de Estado. Se está metiendo el presidente diariamente en ellas. Recursos, dónde está todo ese dinero que de repente desapareció? Lo dijo Xóchitl Gálvez. A ver, ¿de dónde está todo ese dinero que cambiaron de un lugar a otro y que desapareció en la oscuridad? Pues, pues ese dinero lo están utilizando precisamente para las campañas. Entonces, no estamos partiendo de una base de equidad en la competencia, que es un requisito indispensable para que haya de elecciones democráticas. La otra cuestión son Sí. las propuestas. La propuesta Sí, que con eso nos vamos dice... a detener, José, porque tenemos que hacer una pausa. José, ahorita regresamos en 2 minutos porque tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con José Fernández Santillán y con Quique Mireles sobre el tema de salud, el tema de pobreza en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la recta final de este espacio. A manera de conclusión, Quique Mireles, en un minuto, por favor, y citando a este columnista que ahorita les compartía de Reforma, ¿cómo es posible que unos vean todo tan mal y otros vean todo tan bien? Es decir, ¿cómo puede haber estas dos visiones ahorita en nuestro país? A manera de conclusión, un minuto, Quique, por favor. Bueno, todo puede ser como la fábula de los cristales, ¿no? Dependiendo del cristal, cómo se mire. Sin embargo, creo que si ponemos en una balanza cuáles son las necesidades prioritarias, yo creo que pesa más allá del estatus macroeconómico del país, pesa más el estatus de seguridad, de salud y de estado de bienestar de las personas, para mí, y creo que para la mayoría de las personas. Entonces, entendiendo esto, yo haría un diagnóstico de que el país no está como deberíamos de estar. ¿Y por qué? Porque mucho se ha sido por las decisiones tomadas y porque, como lo hemos comentado, los indicadores nos dicen que veníamos mejor que como estamos cerrando. Muy bien, de esta manera concluimos. José Fernández Santillán, muchas gracias por su participación esta tarde. Quique Mireles, muchas gracias por su participación. Estamos en contacto para futuros encuentros, si les parece. Hasta luego. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a debate. A continuación, más sobre este tema, cómo cierra esta administración en los distintos temas: salud, educación, pobreza. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.